Bueno, hola chicos. Yo soy la profesora Susana Betjian. Para algunos quizás es la primera vez que nos conocemos. Es una manera particular de comenzar las clases en este año. Sin lugar a dudas que va a quedar marcado para ustedes que te están terminando este ciclo lectivo secundario, este nuevo modo de aprender. Pero bueno, también nos sirve para pensar que siempre tenemos que estar reinventándonos, que siempre es posible hacer las cosas de una manera diferente, nueva, y no por eso deja de ser bueno o peor. Bueno, este es el primer tema con el que vamos a comenzar los contenidos de la materia. ¿Y por qué he elegido emoción y sentimientos? Porque en realidad, si ustedes han leído el texto comienza diciendo que no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales que razonan. Contradictoriamente a lo que todos pensamos, que somos seres racionales, el doctor López Rossetti justamente plantea, y muchos autores que se han dedicado a trabajar la neurociencia, que es la ciencia de investigar cómo funciona nuestro cerebro, justamente de lo que hablan es que no somos seres racionales, somos seres emocionales, es decir, que lo que va a privilegiar en nuestro comportamiento van a ser las emociones. A lo largo del año vamos a ir viendo cómo nuestras conductas son el reflejo de un manejo adecuado o inadecuado de nuestras conductas, ¿sí? Bien, las distintas teorías van a enfocar este modo de controlar y de dominar nuestras emociones de diferentes ópticas o perspectivas. Bueno, la idea de hoy es que explicarles un poco el por qué este autor plantea lo que plantea y el texto, los lineamientos generales del texto, ¿sí? Sabemos que el punto de partida era haber leído el texto. El que no lo leyó, léalo primero y después mire la explicación, si no, no lo van a entender, ¿sí? Bien. El autor comienza hablando de justamente el color, el sonido, la razón, la emoción y los sentimientos. ¿Y por qué hace una comparación entre los colores, las notas y las emociones? Fíjense que él va a decir que a partir de 3 colores, como el rojo, el verde y el azul, podemos lograr todas las combinaciones posibles para poder pintar un cuadro, ¿sí? Es decir, a partir de los 3 colores primarios podemos realizar todas las combinaciones y nos va a dar todos los resultados que queramos sobre los colores, ¿sí? Bien. Lo mismo, dice él, con las notas musicales. 7 notas musicales es básico y necesario para dar como resultado la música. Si uno se pregunta de dónde surge la música, de 7 notas musicales. 7 notas que combinadas de tal manera en un pentagrama dan resultado la música que yo quiero tocar o componer. De la misma manera, las emociones. Las 6 emociones de las que habla el texto, el doctor López Rossetti, que es el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa, esas 6 emociones van a dar lugar
a todos nuestros sentimientos. ¿Sí? ¿Quién no ha sentido ira? ¿Quién no ha sentido miedo? ¿Quién no ha sentido alegría? ¿Quién no ha sentido tristeza, asco o sorpresa? Son emociones que todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, hemos sentido de alguna manera. Entonces, él va a decir, ¿por qué va a tomar esta comparación para explicar el texto? ¿Sí? Porque va a decir que a partir de una célula, de la simpleza de la célula elemental, da lugar a el cerebro humano. ¿Sí? O sea que, como dice el texto, desde la simpleza de la célula más elemental, es que podemos llegar a la complejidad del ser humano. Es decir, que él va a ir desde lo más simple a lo más complejo. Así es la evolución del ser humano. Desde la célula más simple podemos llegar a comprender la complejidad del cerebro humano. ¿Sí? El cual, el cerebro, no está separado del cuerpo. Eso hay que tener claro. Cuerpo y cerebro van de la mano. O sea, no podemos pensar un cuerpo sin un cerebro, ni un cerebro sin un cuerpo. La unión mente-cuerpo ya estaba desde los primeros filósofos, ¿sí? Y aún en la actualidad, la medicina no puede pensar solo en un cuerpo como un pedazo de carne, sin pensar que ese cuerpo está ligado a un cerebro. ¿Sí? Bueno, vamos hasta ahí. Ahora, luego el autor va a tomar una historia mítica, que es la historia griega de la Ilíada y la Odisea. Y ustedes se habrán preguntado, ¿por qué toma una historia mítica para hablar de las emociones, este neurólogo? Justamente porque el cuento de la Ilíada y la Odisea trata de cuáles son los recursos que usa David y Goliat para enfrentar esta batalla. Bueno, es precioso realmente el texto. Si ustedes lo vuelven a leer, van a poder ver cómo va contando, ¿sí? Cuáles son, digamos, cómo es que cada uno, al final del cuento, por qué y cómo cada uno usa las herramientas que usa y por qué uno gana y el otro no. Entonces, ¿qué va a decir el autor a partir de este cuento? Que David gana la batalla, le gana a Goliat justamente porque recurre a una emoción. ¿Cuál es la emoción? La fe, la autoestima y la fe. Eso, al final del cuento, dice, me gustaría volver sobre esto, dice, David sabía usar la onda para defender a su rebaño contra animales hostiles, una pericia o habilidad del conocimiento, pero no le era suficiente por sí sola el uso de la onda. David recurrió a algo más que a la razón y al saber. Acudió a la fuerza de una emoción y un sentimiento, a su fe. Esa mezcla de razón y emoción le permitió vencer la batalla. ¿Sí? Es decir, que acá podemos ver cómo la emoción, que es una función prehistórica y ancestral, ha estado
desde el hombre primitivo. La emoción no es algo que recién se descubre con la neurociencia, es algo que ha estado en el hombre primitivo. El hombre primitivo, después en la próxima clase vamos a ver los 3 cerebros que funcionan y han funcionado siempre, cuáles son esos 3 cerebros y cuáles son las funciones. Pero el cerebro primitivo, digamos, el que primero se desarrolló, es el de la emoción, el emocional, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque las emociones son antecesoras, son predecesoras de la capacidad de pensar, ¿sí? Y la razón, eso que decimos, no, pero si somos seres racionales que controlamos las emociones. La razón recién ha llegado como último desarrollo en la historia de la evolución del hombre, ¿sí? Y se ha desarrollado en el esfuerzo que ha hecho el ser humano por alcanzar la felicidad, el bienestar o el éxito, ¿sí? Pero entonces, que quede claro que la emoción es una función prehistórica en el ser humano. Es lo primero y es lo que, aún en la actualidad, es lo que debemos controlar, ¿sí? Entonces, podemos pensar que David venció la batalla a Goliat porque pudo controlar esa emoción a través de la autoestima y de la fe. Importante este concepto, chicos. Ahora, siguiendo el texto, para explicar las emociones, el autor, el doctor López Rossetti, usa una metáfora que es muy interesante y que es importante que ustedes la entiendan para poder entender todo este proceso del cerebro humano. Y es la metáfora del edificio, del arquitecto que construye un edificio. Y él dice, el arquitecto construye un edificio ¿desde dónde? Desde abajo, ¿sí? Lo primero que se construye en un edificio son los cimientos. Y de acuerdo a cuán fuertes y sólidos sean esos cimientos, se podrá construir más pisos hacia arriba y el edificio será más seguro. Entonces los últimos pisos serán más seguros de habitar que los de abajo, ¿sí? En tanto esos cimientos estén fuertes y consolidados. Bien, entonces, ¿cuáles serían, usando esta metáfora, en el cerebro humano? Digamos, el edificio sería el cerebro. En la base del edificio tenemos los cimientos. En la base del cerebro, ¿qué tenemos? Dice el doctor Rossetti. En la base tenemos las emociones, ¿sí? Esas 6 emociones, la ira, el miedo, el asco, la alegría, la tristeza, la sorpresa, ¿sí? ¿Y por qué como cimientos? Porque son funciones elementales y básicas, ¿sí? Son las funciones elementales y básicas de todo comportamiento. En nuestro cerebro las emociones están como los cimientos, por eso son ancestrales, por eso han estado siempre. Solo que el hombre primitivo no tenía desarrollada la razón o el cerebro racional, que después lo vamos a ver y ahí van a poder entender bien esto, para poder controlar esas emociones. Entonces, si tenía miedo a que el enemigo atacara a su tribu, salía y lo mataba. Si necesitaba comer, salía y cazaba, ¿sí?
Y así, cada una de estas emociones. Entonces, volviendo a la metáfora, en la base tenemos las emociones. Por eso va a decir, en el edificio de arriba, ¿sí? Que en el edificio, en los pisos de arriba o en el piso de arriba, estarían, digamos, las oficinas más importantes, ¿sí? Abajo, ¿qué está siempre de un edificio? La cochera, fíjense. Nunca ponemos nunca ustedes van a entrar a un edificio y van a encontrar que en el subsuelo está la oficina del gerente. ¿Dónde está la oficina del gerente? Arriba, en el último piso. Abajo está la cochera, ¿sí? Paradójicamente. Bueno, en el cerebro humano, abajo están las emociones. Y en el último piso, ¿qué está? El pensamiento, la razón. Entonces, espero que puedan ir entendiendo hasta acá. Entonces, por eso él hace el autor hace usa esta metáfora para poder explicar que en realidad las emociones y el sentimiento o los sentimientos no son lo mismo, ¿sí? En realidad, en este edificio, ¿no? Él dice, muchas veces intentamos racionalizar cuestiones emocionales, explicar desde la razón cuestiones afectivas, pero es imposible. Las emociones son emociones, ¿sí? Las podemos comprender, pero no podemos racionalizar. Si alguien siente miedo, yo no le puedo decir que deje de sentir el miedo, que el miedo no es natural, que el miedo es antinatural o que no es humano. No, quien siente miedo tiene que sentir el miedo, ¿sí? Y por lo tanto podrá pensar por qué siente miedo, qué cosas hacen que sienta miedo para que la próxima vez cuando sienta miedo pueda atravesar ese momento sin quedar paralizado, porque el miedo lo único que hace es paralizarnos, pero también nos da seguridad, porque el miedo nos muestra que hay otra cosa, pero esa otra cosa es desconocida. Entonces, cuando yo puedo comprender por qué tengo miedo y a qué tengo miedo, esa emoción pasa a ser comprendida, ¿sí? Pero no puede ser racionalizada, porque comprender una emoción no quiere decir que yo la racionalice, ¿sí? Son funciones distintas. Entonces, de lo que se trata, dice este autor, es que en comparación con este edificio, la emoción y la razón están ubicadas en lugares diferentes. La emoción está en la parte, digamos, elemental, en el subsuelo, en el cimiento, y la razón está en la parte superior, en la parte más desarrollada o en la parte más importante, ¿sí? De arriba del cerebro, ¿sí? Y eso es lo que de alguna manera va a dar lugar a funciones cognitivas, ¿sí? Propias del pensamiento o de la razón, ¿sí? Como ser la atención, la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones, ¿sí? Son procesos mentales de la razón, del cerebro racional, que están en un nivel superior al de las emociones, ¿sí? Yo la próxima clase les voy a explicar con un power estos tres cerebros y lo van a poder entender bien, ¿sí? Yo quiero que ustedes, si la explicación que yo les estoy dando no
llegan a comprenderla, vuelvan a leer el texto, vuelvan a escucharlo, a la explicación, al video, para que puedan tratar de entender, ¿sí? Porque esto va a ser fundamental para poder entender la próxima clase. Yo no me voy a apresurar. Yo necesito que ustedes me digan, profesora, no entendí, tal parte no entendí, con toda la confianza, ¿sí? Estoy para eso, estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente y voy a tener todo el esmero y la paciencia para que ustedes entiendan, ¿sí? Bueno, hasta acá, entonces, creo que estamos pudiendo entender cómo el autor, a partir del texto, del cuento, el cuento mítico, va a poder explicar este edificio que es el cerebro humano, ¿sí? Justamente para poder decir que David venció a Goliat. ¿Por qué? Porque usó la razón para controlar la emoción. Usó justamente acá dice, David venció a Goliat acudiendo a sus procesos cognitivos, o sea, a la razón, que le permitieron realizar movimientos finamente coordinados, expresando toda su destreza en el uso de la onda, de manera que tan solo con una piedra asestó la frente del gigante un impacto mortal. Pero los procesos cognitivos no hubieran sido suficientes sin el coraje, la convicción y el control del miedo, y la fe y la autoestima, dos soportes emocionales que impulsaron la motivación necesaria para el logro. Razón y emoción se conjugaron en proporciones equilibradas. Es decir, que de lo que se trata entonces en nuestra conducta diaria es que podamos controlar esas emociones. Las emociones van a estar y no las podemos suprimir. Es necesario controlar, usar esos procesos cognitivos de la razón, como ser el juicio, el aprendizaje, lo que hemos aprendido, ¿sí? Desde que somos niños tenemos miedo. ¿Cómo hemos aprendido a manejar el miedo? ¿Cómo hemos aprendido a manejar la ira? Ira tenemos todo. Cuando no nos salen las cosas como la hemos pensado, cuando alguien nos dice algo que no nos gustó, cuando alguien no nos reconoce, nos da ira, ¿sí? ¿Y cuál es la emoción? La ira. Entonces, la conducta acorde a la emoción sería ir, insultarlo al otro, ir y pegarle al otro para descargarme mi ira. Pero eso no es el equilibrio entre la razón y la emoción, ¿sí? Cuando yo puedo controlar esa ira y decir, a ver, detenete, tranquilízate, ¿qué es lo que te ha dado? ¿Qué es lo que te da tanta bronca? ¿Qué es lo que me está produciendo estas ganas de ir a matarlo? ¿Sí? A ver, analiza. Estoy usando el juicio, estoy usando la inteligencia, estoy usando lo que he aprendido, cómo he aprendido a solucionar y a atravesar mi ira. Si no se imaginan, todos tenemos un poco de bronca y de ira y salimos y matamos. Con la onda andamos como David en plena batalla, ¿sí? No es lo mismo ir a una batalla que estar todos los días enfrentado a las batallas propias de las emociones y de la razón. Bueno, hasta acá quería llegar para explicar este texto. Vuelvo a repetir, necesito que ustedes digan, me contesten por WhatsApp, profesora, entendí, no entendí, y vemos cómo seguimos, ¿sí?
Bueno, ha sido un gusto, chicos. Eh, También voy a explicarles para, para la materia de proyecto, si es que necesitan, puedo hacer de la misma manera, explicar el texto, ¿sí? Bueno, les mando un beso a cada uno, espero que sigan bien y bueno, podamos atravesar esta situación juntos, para ustedes y para nosotros es un aprendizaje, ¿sí? Y eso es parte de ese piso superior que es la razón. Besos.